¿Cómo están, amigas y amigos? Sean bienvenidos a un nuevo capítulo de Salud es Vida con Univida. Hoy hablaremos de algo que, según los expertos, afecta a 540 millones de personas en el mundo: el dolor de espalda, y que además es la principal causa de discapacidad, especialmente en personas mayores de 60 años. ¿Cómo diferenciamos la ciática del lumbago, de la hernia? ¿Se pueden curar las enfermedades a la columna? ¿Cómo podemos prevenirlas? ¿Qué consejos prácticos podemos aprender para aliviar estos dolores? Todo esto y mucho más se lo preguntamos ahora, porque mientras más sabemos, mejor nos cuidamos. Por eso aquí comienza Salud es Vida con el Dr. Rodríguez y Univida. Para hablarnos de estas enfermedades de la columna, damos la bienvenida al doctor Orlando Rodríguez, médico jefe del Hospital Jackson Memorial y director médico de las clínicas Univida. Doctor, una pregunta en general: ¿qué es la columna? Bueno, Mario, la columna es como una cadena de vértebras, las cuales están intercaladas, ¿verdad?, con discos, lo cual nos proveen a nosotros el sostén y nos dan movimiento a nuestro cuerpo. Y entonces me imagino que todas estas vértebras tienen apellido. Todas las vértebras tienen un nombre y apellido. Y entonces, si pudiéramos nombrar algunas de las importantes, porque algunas son las vértebras cervicales, ¿verdad? Correcto. Bueno, en realidad existen 24 vértebras, pero más el sacro y más el cóccix. ¿Cuál es el sacro? Si empezamos por acá, el sacro, si miramos acá y miramos en la cámara, el sacro es este hueso en forma triangular. ¿Ya? Es como la fusión de 5 vértebras y que está al final de la columna vertebral. Y el cóccix es protuberación o este huesecillo que está justo al final de la columna vertebral. Y ese huesecillo tan chiquitito, cuando se quiebra o se lesiona, por Dios que produce dolor. Oh, eso es un dolor tremendo, Mario, sí. Lo que pasa es que muchas veces no necesita operación ni nada, pero sí el dolor es bastante severo. Ahora, la columna tiene discos, tiene médula, tiene coxis, tiene de todo. Y claro que sí, la columna empieza por la parte de aquí del cuello, que es conocida como la columna cervical, ¿verdad? Y existen 7 vértebras cervicales, luego entra en la parte del tórax, ¿verdad? Y la conocemos como la columna o las vértebras torácicas, de esa tenemos 12, y luego entramos en la parte lumbar, en la parte baja de nuestro tronco, y la conocemos como las vértebras lumbares, de las cuales tenemos 5. Voy a ir primero a lo cervical, que es lo de arriba, ¿verdad? Correcto. Y ahí se producen varias dolencias. Por ejemplo, yo he visto cuando hay un accidente, un choque, veo que la gente anda largo tiempo con un cuello así rígido, claro, porque tiene una lesión cervical. Claro que sí, Mario. Especialmente cuando el accidente ha afectado una de las primeras 2 vértebras cervicales. ¿Por qué? Porque esas 2 vértebras cervicales tienen un poquitito de más movimiento que las otras vértebras, y encima de eso, porque le tenemos que dar una estabilidad. ¿Por qué? Porque en esta parte de arriba tiene mucho que ver con los nervios que irrigan o inervan el diafragma, el músculo de la respiración. Y si tenemos una afección a ambos nervios que nos estimulan el diafragma, tenemos un problema bastante serio con la respiración. Ahora, me he dado cuenta de una cosa cervical, doctor, y es que pasado el tiempo, este movimiento, y especialmente este movimiento y este movimiento, se va haciendo cada vez más difícil. Y yo me fui dando cuenta, especialmente en la edad, porque incluso cuando hay una persona de 90 o 95 años y lo llaman y le dicen Raúl, y el tipo hace así. Claro que sí. Porque tiene dificultades en esta parte, o sea, esto se va gastando. Claro que sí, es un proceso del envejecimiento donde las vértebras se van desgastando, las vértebras forman espolones, ¿verdad?, que son protuberancias de hueso y que pueden pinchar esos nervios, pero no solamente las vértebras, es también los disquitos, que es lo que nos dan el movimiento y son los que amortiguan cualquier tipo de peso, cualquier tipo de golpe, también van disminuyendo, se van gastando, y entonces el movimiento entre vértebra y vértebra se va haciendo mucho más difícil y más restringido. ¿Cuáles son los discos? Bueno,
Primeramente vamos a explicar que este es el cuerpo de la vértebra. Estamos viendo la columna vertebral como si me estuviera mirando usted a mí de frente, ¿verdad? ¿Ya? Y entonces este es el cuerpo de la vértebra. Entre vértebra y vértebra existe este espacio de color amarillito. ¿Ya? Ese es el conocido como el disco. Ya, y este está compuesto de dos partes, dicen. Tiene dos partes. En el centro del disco se conoce como el núcleo. Ya. Ese núcleo del disco es una sustancia gelatinosa, pero bastante duro. Es como un cojín que absorbe, amortigua cualquier tipo de golpe. Mire, le quiero que ya que tenemos las imágenes, Ajá. quiero que vayamos a ver lo que es un disco herniado. Claro que sí. Bueno, ahora mismo vemos aquí la columna vertebral. Este es una de las vértebras, este es el hueso, ¿verdad? Este es otro hueso y justo en el medio, esta sustancia de color azul, ese es el disco, esta es la parte de afuera del disco y vemos aquí una protuberancia de un color purple, morado. Es púrpura. Y aquí vemos una protuberancia de color morado, la cual no vemos en este disco de arriba, y esto es una herniación del disco que está ocluyendo la parte de este canal que existe aquí por donde sale una raíz del nervio. Y eso vamos a hacerle un poco de movimiento a esa imagen para que se vea que cuando se va moviendo es ahí donde le produce el dolor. Claro que es donde produce el dolor, justo que la pared del disco está afectada, y entonces a medida que se va aproximando vemos como empuja al nervio a esta parte de acá en color amarillo, que no la vemos aquí porque ves que hay un espacio donde este disco nunca llega a tocar a ningún nervio. En esta parte vemos como el disco está tocando a ese cordón y a esos nervios que están saliendo. Tengo una pregunta, aquí va. Le saluda Alenka Zamora desde La Paz, Bolivia. ¿Cuáles son los síntomas más recurrentes de una hernia discal lumbar? Bueno, las hernias lumbares pues lo que se manifiestan es con dolor en la espalda baja, también se manifiestan con dolores hacia la pierna o dolores hacia el pie, en dependencia de qué tipo de nervios es que esté afectado y cuán severamente ese nervio está afectado. También se puede sentir como un entumecimiento de la pierna, también se pueden sentir lo que conocemos como parestesia, como un hormigueo, como si nos estuvieran pinchando con agujas en la pierna. Esos son los síntomas principales. Claro está que si la herniación de ese disco es lo suficientemente grave y ocupa suficientemente muchas partes de los nervios, pues también pudiésemos ver síntomas que fueran mucho más graves, como una anestesia en las piernas total y también deficiencia en los esfínteres, por ejemplo, como retención urinaria y retención o incontinencia fecal. Quisiera preguntarle si solamente hay hernias lumbares o hay otro tipo de hernias, pero después de estos mensajes. Cuando estás contento y te sientes pleno, eso es vida. Y para eso estamos nosotros, Univida Medical Centers. Porque nuestra pasión es tu salud. Con médicos primarios y especialistas, servicio dental, óptica, farmacia, todo bajo un mismo techo. Si tienes 65 años y más y eres beneficiario de Medicare, Univida te ofrece un mundo de excelencia al servicio de tu salud. Univida Medical Centers. Porque la salud es vida. Univida. Ante una urgencia médica, usted nos puede llamar al teléfono en pantalla 24/7 y un miembro de nuestro equipo clínico lo asistirá en su hogar. Usted no está solo y su salud es nuestra pasión en Univida Medical Centers. Contamos con un servicio de atención dedicado y enfocado a tus necesidades. Electrocardiograma, radiografías, ultrasonido. Con Univida en su hogar, queremos elevar la calidad del cuidado médico. Disfrute de Univida Medical Centers, porque la salud es vida. Univida. Estamos en Salud es Vida. Con Univida estamos con el doctor Rodríguez. Estábamos hablando de las hernias y hablaron de la hernia lumbar. Y yo pregunté, ¿hay más hernias o solo las lumbares? Bueno, no, existen hernias donde quiera que exista un disco, ¿verdad? Eso puede pasar que tengamos hernias a nivel cervical y a nivel torácico. Pregunto así, ¿una hernia cervical qué produce?
Bueno, la hernia cervical, producto de que todos los nervios que salen de esa parte cervical van mayormente hacia la parte de los brazos, ¿verdad? Pudiese darle a usted entumecimiento, pudiese darle también sensación de hormigueo en los brazos, debilidad en los brazos y le pudiese dar entonces también un poco de dolor. ¿Y las próximas hernias serían en qué parte? ¿Después de la cervical? Después de la cervical, pues viene la parte torácica. ¿Y la torácica qué produce? Bueno, la torácica también produce dolor y también sensación de dolor, no solamente donde está el disco herniado, sino también inervación o radiculopatía hacia la parte donde van los nervios, que puede ser en la parte de frente del pecho. Y después viene la lumbar. Y la lumbar. Ya hablamos. Entonces, ¿y qué tratamientos hay? Pero los tratamientos, número uno, es tratar de abolir todo tipo de peso sobre la columna, número uno. Número dos, para tratar el dolor existen una serie de analgésicos y antiinflamatorios, los cuales podemos usar. Cuando todo esto ha fracasado, pues también tenemos la fisioterapia, tenemos también tratamientos con calor, tenemos tratamientos de infiltración de la columna con medicamentos esteroideos, los cuales ayudan en muchos de los casos, y cuando todo eso ha fracasado, tendremos que considerar entonces una cirugía, una intervención quirúrgica. ¿Y la ozonoterapia? La ozonoterapia es una de las cosas que estamos usando hoy en día también, inyecciones de ozono, ¿verdad? Como también usamos hoy en día y en nuestros centros, ¿verdad? Usamos las cámaras hiperbáricas como una de esas alternativas para el tratamiento del dolor en la columna. Yo estuve pensando antes de hacer este programa que a mí me contrataron para hacerlo porque yo tengo casi todas las afecciones que el cuerpo humano puede tener. Y voy a aprovechar entonces de hacerle consulta. Por ejemplo, a veces acostado en la cama antes de dormir, he sentido que se me duermen estos dos dedos de las dos manos. ¿Qué significa eso? Eso significa, lo más probable, Mario, es que usted ha adoptado una posición en la cama donde las vértebras cervicales están comprimiendo quizás algunas terminaciones nerviosas, algunos nervios, y que son los que inervan esta parte de la mano, esos dos deditos de la mano. Y probablemente cuando usted se levante y tome una posición erecta, pues entonces ya esa sensación poquito a poco vaya disminuyendo. He visto también que mientras duermo se me han dormido las manos. Claro, y por la misma razón, porque hay desgaste en la parte cervical de su columna, la cual está teniendo algún impacto sobre esos nervios, los cuales se reflejan con esos dolores, esa sensación de entumecimiento. Hay mucha discusión sobre cómo tiene que ser la cama, hay muchas ofertas de cama. La cama ideal es una cama blanda, es una cama dura. Es que yo no creo que exista una cama ideal. Yo creo que la cama ideal es la que pueda adoptar la posición de su columna, ¿verdad? Y entonces una cama demasiado blanda, pues usted va a tomar una posición bastante arqueada, le va a poner demasiada presión sobre los discos, sobre los nervios, y le va a sentir mucho dolor a usted de espalda a pasar de tiempo. Muy dura, pues usted va a adoptar una posición demasiado recta. Algo en el entremedio, pues sería algo probablemente mucho mejor. Un amigo mío me dijo que yo le preguntara por la estenosis de canal lumbar. Sí, bueno... porque yo no sé lo que es la estenosis. Bueno, primeramente tenemos que entender qué cosa es el canal lumbar, ¿verdad? ¿Qué es la estenosis? Entonces la estenosis es la palabra científica, la palabra que nosotros usamos en la medicina, y que significa estrechez o estrechamiento de un canal o de una arteria o lo que sea. Específicamente aquí en la columna vertebral, esta es la parte de adelante, estos son los cuerpos, pero en la parte de atrás existe un canal. Dele vuelta mejor para que lo vea bien la cámara. Ahí. Aquí le mostramos a la cámara, ¿verdad?, que existe un canal en la parte de atrás de la columna por donde pasa la espina dorsal, es la que viene desde la parte desde el cerebro y baja por toda esa espina y trae todos los nervios que nos van a dar esa inervación a los diferentes músculos y tejidos de nuestro cuerpo. ¿Y esa estenosis qué produce? Lo que pasa es que entonces este canal del que estamos hablando se pone muy estrechito, y entonces al estrecharse pone demasiada presión sobre los nervios, lo cual conlleva que la persona cuando camina
¿verdad? Empieza a sentir cansancio, empieza a sentir debilidad, empieza a sentir el dolor, empieza a sentir hormigueo, empieza a sentir como un entumecimiento en las extremidades. ¿Eso por qué se produce, doctor? Esto se produce por a raíz de un desgaste que puede ser un desgaste natural de nuestra columna, puede surgir a raíz de que usted haya tenido una profesión donde haya tenido que hacer mucho peso durante toda su vida, a raíz de un trauma, a raíz de usted haber sido un físico culturista, haya alzado mucho peso en el gimnasio y haya deteriorado el hueso como tal y haya causado espolones o estrechez dentro de ese canal medular. Bueno, yo que he trabajado 60 años de pie. Bueno, porque primero lo que me han dicho, doctor, y me imagino que tiene que ver con la columna, es que me he encorvado. Y entonces todos me dicen, bueno, enderézate. Y cuando me enderezo son como 10 centímetros más alto, pero por alguna razón que no me doy cuenta, he ido encorvándome. Sí, las vértebras van sufriendo ese desgaste óseo a medida que vamos envejeciendo y aunque no lo notemos nosotros mismos, vamos pues adoptando esa posición encorvada, lo cual pudiese traer mucho más desgaste como tal y muchas más consecuencias como esos dolores que son dolores de tipo neuropáticos. Y eso que dicen que uno se achica con el tiempo, yo he podido apreciar de que yo mido 2 centímetros menos de lo que medía hace 40 años. Claro, porque las vértebras no solamente van sufriendo ese desgaste, sino también que a medida que entramos en esta etapa de deficiencia de calcio, como la osteoporosis, etcétera, las vértebras pues, sufren pequeñas fracturas, que no son fracturas que a veces nos dan mucho dolor, pero sí van bajando esa altura y por ende nosotros vamos perdiendo en tamaño. Tengo una pregunta, aquí va. Hola, soy Macarena de Chile y quería preguntar ¿cuál es la principal causa de una escoliosis lumbar? Macarena, espéreme por favor unos segundos que el doctor le responde. Univida Medical Center, ¿cuál es su urgencia? Un médico nuestro ya está en camino. Ante una urgencia médica, usted nos puede llamar al teléfono en pantalla 24/7 y un miembro de nuestro equipo clínico lo asistirá en su hogar. Usted no está solo y su salud es nuestra pasión en Univida Medical Centers, con una excelente asistencia médica y el mejor trato para nuestros pacientes y sin la necesidad de dejar la comodidad de su hogar. Contamos con un servicio de atención dedicado y enfocado a tus necesidades. Electrocardiograma, radiografías, ultrasonido, visitas médicas de rutina para pacientes confinados en el hogar, exámenes de la retina para diabéticos, cuidado de heridas en el hogar. Con Univida en su hogar queremos elevar la calidad del cuidado médico. Disfrute de una vida más saludable. Disfrute de Univida Medical Centers, porque la salud es vida. Univida. Estamos en Salud es Vida con Univida, con el doctor Orlando Rodríguez. Una pregunta de Macarena Santelices de Chile, que preguntaba cuál es la principal causa de una escoliosis lumbar. Bueno, primeramente tenemos que entender que es una escoliosis. Y la escoliosis es una curvatura lateral, ¿verdad?, de la columna vertebral que puede ser en forma de C o puede ser en forma de S, lo que te da una deformidad cuando miramos a la persona de espalda en cuanto al tórax y a la parte lumbar. Una de las causas principales son causas congénitas. A veces tenemos en los genes nuestros hereditarios, ¿verdad?, este tipo de malformación. Y es una de las causas principales de dolores de espalda, especialmente en personas que son de una edad más temprana y más joven. No es totalmente benigno, aunque la mayoría de los casos son casos benignos que no nos ocasionan ningún tipo de trastorno. Sin embargo, en personas que la tienen bastante pronunciada, este tipo de deformación, pudiesen traer problemas cardiovasculares y problemas respiratorios. Mientras usted hablaba, uno de nuestros camarógrafos medio anciano estaba haciendo gimnasia.
Entonces yo quiero preguntarle si el ejercicio sirve para todo esto que usted ha hablado. Claro que sí, Mario, el ejercicio es parte fundamental porque no estamos hablando solamente de los huesos acá, también estamos hablando de todo ese tejido que estabiliza la columna vertebral, y el ejercicio pues nos ayuda a estabilizar la columna vertebral. ¿Cómo? Fortaleciendo nuestros músculos que le dan estabilidad, fortaleciendo todo ese tipo de tejido, el colágeno y toda esa serie de cosas. Y otra cosa que me pasó a mí, y aquí vamos a hablar otra vez de obesidad, de sobrepeso. Doctor, cuando una persona va aumentando su barriga, en su cuerpo va haciendo esto. Claro. Para poder mantener el equilibrio. Por lo tanto, está presionando su columna. Claro que sí. Yo en mi época más joven, que tenía más peso, muchas veces tenía problemas al ciático y tenía que hacer programas, pero me enchuecaba, o sea, yo quedaba así. Claro, porque el centro de gravedad pues cambia totalmente y entonces el cuerpo, como un mecanismo de defensa, pues tiene que compensar por eso, y la única manera de compensar un sobrepeso aquí adelante pues es encorvarnos un poquitito más, ¿verdad? Y entonces, ¿qué es lo que pasa cuando hacemos eso? Esto es lo que pasa, Mario. Si le ponemos la columna vertebral así de lado y la barriga estando aquí, y si le ponemos más presión, esto es lo que estamos haciendo. Le estamos poniendo demasiada presión sobre los discos y los nervios sobre la espalda, lo cual pincha ese nervio conocido como el nervio ciático, que es el nervio más grande del cuerpo, y nos puede causar toda esa serie de problemas de dolores. Yo hubiera sabido eso, doctor, no hubiera comido tanto, no tenía idea que ese era el problema. Pero, ¿qué tratamiento hay para la ciática? Bueno, el tratamiento de la ciática depende de qué es lo que lo esté causando, ¿verdad? Porque si es un disco que está demasiado herniado y este dolor no responde a los medicamentos que tenemos, pues tenemos que ir a una cirugía. Sin embargo, la mayoría de los pacientes nos responden a medicamentos que son antiinflamatorios y medicamentos que son analgésicos. Por ejemplo, en el caso del ibuprofeno, el naproxeno, en algunos casos tenemos que hacer infiltraciones también para disminuir este tipo de dolor. Otra pregunta. Hola, mi nombre es Jessica, vivo en Bélgica y tengo la siguiente interrogante. Todo el día paso sentada frente al computador en mi trabajo y al finalizar mi jornada laboral siempre tengo mucho dolor de espalda. Mi pregunta es, ¿qué debo hacer yo para aliviar este mal? Gracias. Muy buena pregunta, Jessica, y gracias por hacerla, porque nosotros, pues alrededor del mundo, estoy seguro que muchísimas personas se pueden identificar con usted. Claro está, cuando pasamos muchas horas en la computadora, nuestro cuerpo no está diseñado para estar sentado en una silla por muchas horas. Es una posición que no es la posición anatómica natural, y entonces le ponemos demasiada presión a esa columna, especialmente a la parte lumbar de nuestro cuerpo, y los discos también sufren mucho con esto. Esto crea un proceso inflamatorio, puede crear un proceso de irritación de todos estos nervios, lo cual se traduce en ese dolor que usted siente de espalda, e inclusive por compresión de ese nervio ciático le pudiese causar también pues una ciática. Bueno, yo años atrás tenía un profesor coreano que iba a nuestro programa a explicar especialmente cómo correctamente las personas debían comportarse para evitar problemas. Y ya que esta persona hablaba que pasa sentada, lo primero que me decía él y me indicaba, de lechito, me decía, que cuando yo me sentara derecho, tocando atrás con mi espalda y con la parte que va después de la espalda, los glúteos, en la silla para estar derecho. Claro que sí, Mario, y eso idealmente sería lo mejor que una persona pudiese hacer en una situación como esa. Lo que pasa es que a medida que van pasando las horas, a medida que nos vamos cansando, perdemos la concentración en que tenemos que estar erguidos y buscamos una posición que nos sentamos mucho más confortable, y perdemos esa idea de que tenemos que estar erguidos todo ese tiempo, y entonces volvemos con los mismos dolores y en la misma posición. La intención de este programa es prevención, orientación. Claro. Mientras más nos cuidamos, más aprendemos, quiero decir. Las causas más frecuentes de todas estas enfermedades de columna, edad, ¿no? La edad es la número uno, Mario, porque la edad va sufriendo, el cuerpo va sufriendo un desgaste natural, mecánico, y vemos todos estos cambios en la columna. ¿Obesidad? La obesidad también, porque la obesidad pues pone demasiado peso sobre la columna, lo cual sufre desgaste también. ¿Profesión?
La profesión obviamente está bien vinculada a esto porque si usted es una persona que hace mucho peso, ¿verdad? Y se pasa su vida haciéndolo, o usted es una persona que va al gimnasio constantemente y no se cuida bien y le pone mucho peso a la columna, pues también usted va a sufrir daños en la columna. Estar mucho tiempo sentado, conducir un vehículo o como dijo la señorita, frente al computador. Y claro que sí, todo eso pues va a tener sus estragos en la columna vertebral, no solamente en la parte de los huesos, sino también en la parte de los discos y también en la parte de los nervios. ¿Diabetes? La diabetes es una de esas enfermedades, Mario, que pues es sistémica y afecta no solamente la parte de los huesos, sino también afecta mayormente la parte de los nervios, la inervación nerviosa, y por eso muchos de los diabéticos pues sienten no solamente el dolor de espalda, sino también aquellas famosas neuropatías, es decir, esos dolores que van y que se sienten como un entumecimiento, un hormigueo, como si tuvieran agujas en las diferentes partes del cuerpo. Gracias, doctor. Ahora lo digo bien. Mientras más sabemos, mejor nos cuidamos. Hasta la próxima. Muchas gracias.